Muchas veces no quieren denunciar su caso. José Bono, exministro de Defensa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Bono, usted ha estado en los consejos atlánticos, usted ha estado en las reuniones de la OTAN y usted ha visto estas imágenes. Las imágenes absolutamente desgarradoras de bombardeos a la maternidad, de Mariupol, de niños bajo los escombros, de embarazadas siendo evacuadas tras un bombardeo ruso que Rusia dice es un montaje y es propaganda, que Rusia niega. Las escenas han sido absolutamente dolorosas y plantean una pregunta. Exministro Bono, ¿usted qué ha vivido esto? ¿Cómo acaba esto? ¿Esto es una guerra de exterminio? Y viendo esas imágenes, la primera reacción que uno tiene es de rabia y de enorme tristeza, de cómo están muriendo y padeciendo personas inocentes que no tienen ningún beneficio en la guerra y muchos de ellos tampoco se benefician siquiera de la paz. De manera que solidaridad es la palabra que surge, ¿no? Pero ¿cómo acaba esto? Las guerras, cuando se inician como esta de Putin en Ucrania, es muy difícil hacer un pronóstico que no sea más allá de una previsión más o menos razonable. Putin es una persona que algunos dicen que es irracional, que ha perdido la cabeza, que está trastornado. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que no tiene control. Y cuando una persona tiene tanto poder como Putin en la Federación Rusa, cuando tiene armas nucleares, cuando tiene un ejército tan potente como el ruso y no tiene controles democráticos, pues por lo menos incertidumbre y miedo sí sugiere que una sola persona pueda tomar decisiones que nos pueden llevar a situaciones como las que vemos y aún mucho más graves. Por suerte, esta es una suerte, yo creo, Putin se ha equivocado. Putin no ha valorado bien la fuerza de su enemigo ucraniano y le está saliendo mal. La guerra relámpago que en un momento inicial previó no se produce, pero es que además creo que ha cometido un error estratégico político. En Ucrania había un sector prorruso importante. Después de estas masacres, después de estos crímenes de guerra, toda Ucrania está en contra de Putin. Y además, él no ha valorado tampoco bien desde un punto de vista técnico. Me dicen amigos que conocen de estas cuestiones en el Ministerio de Defensa. Oiga, es que la logística le está fallando. Es que se están abandonando carros de combate porque no tienen gasolina, porque los soldados no comen. En definitiva, errores que son evidentes. Usted conoce bien defensa y usted conoce bien la OTAN. Usted ha participado en esos consejos atlánticos. ¿Cómo se está evaluando, cómo se está leyendo esto? Esto puede terminar en una confrontación con la OTAN. El miedo ahora mismo es una guerra mundial. Esto puede acabar así. Mire, yo no soy un especialista. En la medida en que conozco algo la materia, me atrevo a decirle que la OTAN no va a entrar en combate con la Federación Rusa. Esta es una decisión que ya ha anunciado, por cierto, quien puede tomarla, que es la OTAN, pero en la OTAN quien manda es Estados Unidos. Y aquí estamos en territorio europeo librando una batalla entre potencias y España no es una potencia. La OTAN sí lo es, Estados Unidos sí lo es, China sí lo es. Y yo pienso que las decisiones no se toman siempre donde a veces creemos. Esta lucha entre potencias, Estados Unidos, que es un imperio que declina, oiga, la salida de Afganistán tan vergonzosa, el asalto al Capitolio, ¿no? Es un imperio que cae, mientras que hay otro imperio emergente, como es China, ¿no? La batalla entre esos imperios se está desarrollando en territorio europeo. En ese sentido, los perjuicios de esta guerra serán para Europa y serán muy lejanos para los Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que el miedo a una conflagración de carácter nuclear, atómica,
no lo veo. Sinceramente no lo veo. Usted conoce al que fue ministro de Defensa, al ministro de Defensa ruso, Ivanov. Usted se ve con él en el año 2005 aquí en Madrid. Y daba la sensación de que había un afán entre ustedes dos de compartir inteligencia, entre Rusia y la Unión Europea de compartir soluciones a problemas como el del terrorismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado Rusia o ha cambiado Putin? Putin se ha vuelto loco. Mire, ya que me habla de Ivanov, yo tenía por costumbre tomar notas en mis diarios. Ivanov, recuerdo perfectamente que me dijo, tened cuidado en Afganistán, que nosotros, con 150.000 hombres efectivos militares, hemos tenido que irnos, porque la guerra de guerrillas es una guerra a la que no estaban acostumbrados. Ahora pienso que Putin puede percatarse de que matar civiles, bombardear un hospital, una maternidad, es fácil. Está tirado, entre comillas, matar civiles inocentes, ¿verdad? Pero oiga, mucho cuidado, que una guerra en campo abierto, el potencial ruso es enorme. Pero en una guerra de guerrillas, en una guerra urbana, casa por casa, ya veremos si no se le atraganta a Putin. De manera que, ¿cómo acabar? Está loco, que me pregunta. Yo no entraría en una disquisición de carácter psicológico. Lo que digo es que en esos consejos atlánticos de los años, principios del siglo, yo asistí en Taormina, en Estambul, en Roma, y tengo un recuerdo que no excusa nada, pero ya entonces Ivanov pedía la palabra siempre para mostrar un cierto resquemor hacia la OTAN. Eran reuniones que se llamaban OTAN-Rusia, bilaterales. Había como una necesidad de expresar que Rusia no cabía en sus fronteras, por grandes que éstas sean, que se desbordaba. Y ellos se lamentaban de que la OTAN, cuando ya no había Pacto de Varsovia, que acaba en el año 1991, ¿verdad?, cuando realmente la fuerza de la Unión Soviética no existe porque ya no hay Unión Soviética, la OTAN sigue avanzando. Hoy podemos decir que de los 30 países miembros de la OTAN, 13 de 30 pertenecieron a la órbita de la antigua Unión Soviética. Y esto a los rusos siempre les ha preocupado, incluso históricamente. Siempre han creído que su estrategia defensiva era tener a los potenciales enemigos lejos de sus fronteras. Ese resquemor ya me lo manifestaba, sin duda alguna entonces, y de manera contundente, Ivanov. Incluso recuerdo una cena con el actual ministro de Exteriores, el Lavrov, que era ya entonces. Y recuerdo, en el Palacio Real fue, que me dijo que Gorbachov era ingenuo. Dice, bondadoso, pero ingenuo. Y lo han engañado los occidentales. Y no han cumplido, decía él, lo que se había pactado, y era que la OTAN no se acercaría a las fronteras. Claro, esto a algunos les sirve de excusa, pero no tiene Putin ninguna excusa. Putin se está comportando como un criminal de guerra, con independencia de que hubiese, en estas cuestiones que le explico, una explicación estratégica a cuál podría haber sido una política exterior o de defensa de Rusia, de la Federación Rusa. ¿Y le ha llamado usted? ¿Ha hablado usted con Ivanov? No he hablado, porque aunque tengo su teléfono, he pensado, ¿y quién soy yo, políticamente hablando, para molestarle? Primera cosa. Segunda, él fue viceprimer ministro y luego fue jefe de gabinete con Putin. Claro, he sentido la curiosidad, ¿no? Pero, segundo, me diría la verdad y luego a lo mejor le complica mi llamada. De modo que no le he llamado. ¿Cree usted que Putin va a acabar en un tribunal de guerra? Dice usted, se está comportando como un criminal. ¿Esto va camino del tribunal de La Haya? Mire, lo primero que deberíamos hacer es que esto vaya camino de que acabe pronto. Porque alguna esperanza se puede ya ver. Estos días de atrás, reuniones en Turquía entre los ministros de Exteriores de la Federación Rusa y de Ucrania, gentes como por ejemplo Borrell, que están representando el alma de una Europa que ha dado a veces la impresión de que era una Europa de cartón, sin corazón, sin alma. Yo coincido con Borrell al 120%. Esas emociones, que son las que
debemos expresar para que los europeos y los ciudadanos nos entiendan. Él lo explica de manera magnífica. Yo no pierdo la esperanza en la diplomacia. No pierdo tampoco la esperanza en la medida en que Europa, pues aunque, claro, Europa no tiene política de defensa, la política de defensa de Europa es la de la OTAN. Y en la OTAN manda Estados Unidos casi exclusivamente, ¿no? ¿Y cuál es el papel de España en esto? Estamos planteando el papel de España en todo esto y después de esto, ¿en qué papel queda España en esto? Bueno, España no es una potencia mundial, España es una potencia media, ¿no? Que conviene que no exageremos en el mundo nuestra importancia. A veces nos da una subida, pero somos lo que somos, ¿No ¿no? ha visto usted el debate sobre las armas que tenemos aquí? Claro, cuando quiera entramos en él. Pero España yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer. El presidente del gobierno tiene un comportamiento, desde mi punto de vista, plausible, de cercanía, con nuestros efectivos en el este, que haya ido. Me parece que es digno de ponerse en valor. España está enviando las armas que debe enviar. Yo he escuchado a algún crítico diciendo lo que hemos enviado no es lo adecuado. Habría que enviar armas más sofisticadas. Y lo que hemos enviado es lanzagranadas, armas anticarro de combate, anticarro. Hemos enviado ametralladoras, hemos enviado protecciones. Esto es lo que se puede enviar, porque armas sofisticadas exigen personal cualificado para utilizarlas. No tiene ningún sentido. Ha hecho el Ministerio de Defensa lo que tenía que hacer. Esa es mi posición. Luego España, estamos integrados en la OTAN. La OTAN ya ha dicho que no va a intervenir. Porque cuando vemos estos reportajes y vídeos, a cualquier persona que tenga corazón dice, Putin lo que merece es que entremos en combate y aplastemos. Bueno, hay que dejar a un lado los impulsos no racionales y percatarse de que la entrada en combate de la OTAN podría escalar mucho los niveles del conflicto, y cuando entrase la OTAN habría 4 contendientes con armas nucleares. No es sensato, no es sensato. Hay también gente que se preguntan, oiga, ¿y ustedes por qué envían armas a Ucrania? Que es prolongar de alguna manera lo que muchos ya dan por seguro, y es que Ucrania va a perder ante el potencial ruso. Bueno, esto está por ver. En Afganistán se tuvieron que ir. No hablemos de Vietnam y de los Estados Unidos. Me dice usted, hablemos de el debate interno aquí. El debate que se ha montado aquí es el de ¿debe España o no enviar esas armas? Y dentro del gobierno se ha dicho y se señala a los partidos de la guerra. Lo hacía Yone Belarra, lo hacía una ministra del Ejecutivo, diciendo primero partidos de la guerra, diciendo después no el Partido Socialista. Pero el juego ha sido este. Los partidos de la guerra, obviamente, te dicen, muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido, compañeros y compañeras, es que pensemos. Bueno, la primera pregunta es si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra, y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. ¿Es su partido, es el Partido Socialista, un partido de la guerra? Mire, la izquierda europea tiene que dejarse de radicalismos estéticos y saber que estamos en la OTAN, en primer lugar. En segundo lugar, que somos muchos los de izquierdas que estamos en contra de la política de bloques, que no queremos que se incremente el gasto más de lo que es razonable en defensa, que creemos que hay que ir a una política de seguridad compartida, de la que ya hablaba Olof Palme. Pero mientras que llegamos a poder defender estas posiciones, desde luego yo estoy dispuesto a defenderlas y además creo en ellas, España pertenece a la OTAN y tiene a 800 militares efectivos en la zona este de Europa. Tenemos en Letonia, tenemos en Bulgaria, tenemos 4 Eurofighter, 3 buques de guerra. Oiga, es que puede haber lugares donde la paz mundial se ponga en peligro cuando en la Federación Rusa, sin control democrático, hay un jefe que decide invadir y no cumplir el derecho de gentes como ha hecho el señor Putin. Y esto hay que o preverlo o dejar la responsabilidad de gobierno. Gobernar exige tener una política de seguridad. Europa no la tiene, pero España
modestamente tiene que tenerla. Y cuando yo he escuchado a dos ministras del gobierno, en primer lugar, que no aplauden al jefe del gobierno, bueno, esto es estético, pero es relevante. Y luego dicen que el PSOE es un partido de la guerra. Yo lo que les aconsejaría, pero sin levantar la voz, si piensan que el partido de la guerra es aquel cuyo secretario general es el presidente de su gobierno, lo que deben hacer es dimitir, irse, a no ser que les guste mucho el puesto y entonces rectifican. Pero yo he entendido que la rectificación era más querer seguir, no podrían seguir si no hubiesen rectificado, era más querer seguir que una convicción. Y yo les diría a la extrema izquierda, que a veces se solaza en lo meramente estético, que mire la vergüenza de Maduro cuando se reúne con los Estados Unidos hace escasos días, después de los insultos que ha producido hacia el imperialismo, etc., dijo que le gustaba mucho en su despacho y lo bonita que quedaba, en fin, ridículas declaraciones de alguien que todo el mundo sabe cómo piensa y nos lleva a la conclusión de que los intereses priman sobre las emociones. Y no digo sobre las ideas porque algunos no tienen ideas ni, por supuesto, la posibilidad de que les creamos. Señor Bono, yo no le puedo dejar ir sin preguntarle por el rey. No sé si describirle como amigo del rey, pero, en fin, esta es la sensación ¿Por que... cuál de los reyes? Por el rey Juan Carlos, por el rey emérito. ¿Cómo ve usted que el rey emérito vuelva? Mira, en primer lugar, creo que algo importante ha ocurrido y no se puede minimizar. Y me he buscado una explicación que me vale. Cuando el jefe del Estado, cuando el rey Felipe, su hijo, ha renunciado a la herencia de su padre, algo importante ha ocurrido. Esto no es un invento de 4 fiscales trastornados. Algo ha ocurrido importante. Primera vez. Segunda, nuestro actual jefe del Estado es una persona decente, honorable, honrada. Yo no he oído a nadie en todo el arco político que le pueda atribuir una conducta que sea digna de reproche penal ni moral. Pero yo le pregunto por el Sí, rey y a ello por su vuelta. En España la monarquía tiene las raíces muy superficiales. Le voy a dar un dato. Los últimos 10 reyes, todos han conocido el exilio. Todos. Y oiga, y de los 10 últimos reyes, 5, si han nacido en España, no han muerto en España. ¿Qué quiero decir con esto? Que la monarquía no es una institución tan asentada como puede ser en el Reino Unido y que hay que tener cuidado si queremos mantener nuestra arquitectura constitucional. Porque, oiga, es muy difícil explicar que se pueda heredar un Estado. Pero si nos va bien, podemos entenderlo. Y si el jefe del Estado es un hombre honorable, pues yo creo que se puede entender. Ahora, hay que reformarlo. La inviolabilidad tiene que acabarse ya. Si no es por modificación de la Constitución, que el Constitucional lo interprete. Y si no, que renuncie. El actual jefe del Estado, que creo que le encantaría poder renunciar. Pero lo que no podemos hacer, desde mi punto de vista, es querer justificar lo injustificable, como el otro día escuchaba que el Partido Popular decía, me parece que era Cayetana Álvarez, mientras haya Partido Popular habrá monarquía. Mire, hay defensas que matan, porque hay republicanos o no monárquicos que dicen, bueno, pues 2 por el precio de 1, que se vaya el PP y que se vaya la monarquía. Yo creo que el rey Juan Carlos tiene que explicar Todavía sinceramente, sí, pero no por el bien de los españoles, sino por el bien suyo, personal, por el bien de la corona, por el bien de su hijo, porque ha sido mucho lo que se ha dicho en los telediarios, en la 1, en todas partes. Lo que ha ocurrido es importante y no se puede seguir la técnica del avestruz, que arda la casa y no vea yo el humo. Oiga, la casa ha estado ardiendo, el humo lo ha visto hasta el gato. Hace falta una explicación, por su bien, por el bien de la corona y por el prestigio de España. Y esto yo lo digo con afecto, porque yo al rey emérito le tengo más afecto que admiración, pero yo no quiero
Yo no quiero que la arquitectura institucional española se ponga en peligro, como quizá algunos desean cuando defienden al rey, de modo que es más el interés que la generosidad, o otros cuando lo atacan, que se les ve que lo que quieren pues es modificar nuestra estructura constitucional. José Bono, exministro de Defensa, gracias por estar aquí en Las Claves esta noche. Muchas gracias. Hay ahora mismo una situación, estamos analizando, de crisis humanitaria y hay una víctima más, unas víctimas más, las mujeres. En la semana del 8M y allí, en el frente, las mujeres se están convirtiendo en botín de guerra. En este búnker se refugian mujeres embarazadas que han alquilado su vientre. La mayor compañía de gestación subrogada de Ucrania ha habilitado este refugio para protegerlas de los bombardeos. Y es que los niños que portan valen mucho dinero. La empresa ha colgado en su web este vídeo para tranquilizar a los padres extranjeros que están esperando el nacimiento de los bebés por los que han pagado. Una empleada muestra todo con lo que cuentan las embarazadas: agua, comida, sacos de dormir y hasta máscaras de gas. Pero en el refugio no solo hay mujeres embarazadas. Hay también niños recién nacidos cuya entrega se ha visto truncada por la guerra. Ahora mismo están en un limbo legal. Ucrania está considerada desde hace unos años el útero de Europa, un negocio que mueve millones y que se aprovecha de la vulnerabilidad de las mujeres en uno de los países más pobres del continente. Un país golpeado ahora por la guerra y, como en cada conflicto, las mujeres corren el riesgo de convertirse en botín. Las mujeres que viajan con menores, o las mujeres que viajan solas, o las adolescentes no acompañadas son personas muy vulnerables, porque esta es la situación. Pido cierre y conclusiones en mi mesa de corresponsales ahora mismo, con las mujeres víctimas especialmente. ¿Cómo acaba esto? Es mi pregunta para acabar este tramo. ¿Cómo acaba esto? Pues va a acabar mal, ya veremos militarmente dónde acaba, pero también va a acabar mal entre nosotros, porque estas subidas de los precios va a alimentar la extrema derecha europea, en España Vox, en Francia Le Pen, y ya veremos dónde acaba esto. Yo soy pesimista por naturaleza, aunque trato de ser optimista cada día, y creo que lo que decía Georgina, que en algún momento alguien encuentre una salida negociada. Ramón Lobo. Yo pienso, como Ramón, o se encuentra una mediación que acabe con esto y lo enfríe, o esto acaba muy mal, porque una Rusia excluida de Europa es también un desastre, ¿no? O sea, entonces, y una Ucrania destruida que hay que levantar desde el principio, que es carísimo, es también un gravísimo problema. Georgina Higueras. No hay más solución que encontrar una solución negociada. No se puede, la guerra no se puede dejar que Ucrania esté vencida, ni se puede llegar a ningún punto si no se consigue un acuerdo de paz. Entonces, y en ese acuerdo de paz tiene que ser, y es fundamental, que Rusia ingrese en Europa. Y eso es fundamental. Georgina Higueras, Pilar Bonet, Ramón Lobo, gracias a los tres por habernos acompañado esta noche en Las Claves. Digo que este debate nos pone en tema de mujeres, precisamente en la semana del 8M, con una cuestión que ha dividido al movimiento del 8M. Hemos visto manifestaciones separadas por primera vez en la historia del movimiento. Y hay una cuestión que está dividiendo esas posiciones. ¡Que vienen los machistas! Esa cuestión es si se ha de abolir o no la prostitución, si la abolición, como ha planteado el Ejecutivo, es o no la solución y si es o no factible. Esta es la cuestión que hoy trasladamos esta noche a quienes nos acompañan aquí. Encarna Bodelón, profesora de Derecho de la UAB, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Graciela Atencio, directora de la Escuela Abolicionista Internacional, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. María José Barrera, portavoz del colectivo de profesionales del sexo.